Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con ustedes en compañía de Karen de Huemansin. Hola, Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana, y por allá anda el maestro Juan Arturo Brennan también, ¿eh? Así es, y con unos invitadazos. Ya, más adelante los tendremos aquí para compartir con ustedes. Única pista, bandoneón y violonchelo. No, bueno, eso no puede fallar. Fíjense que vamos a comenzar con una nota que me parece muy interesante en estos momentos en los que hay en algunos otros ámbitos importantes, desde luego, tensión entre México y Estados Unidos. También hay otros ámbitos en el plano cultural en los que ahí se ve una relación cercana, una relación de amistad y además muy, muy productiva. Y es que llegó precisamente una compañía de Nueva York a México para trabajar con los diversos faros que existen en la Ciudad de México. A través del movimiento y de la danza buscan unir puentes para que la cultura se fortalezca entre ambos países. Vamos a ver. Por primera vez llegó a México la compañía Battery Dance de Nueva York. Creada hace 44 años en Manhattan, esta asociación dirige el festival público de danza más antiguo y realiza el programa de educación artística Dancing to Connect, que impulsa la técnica de bailarines y coreógrafos y promueve valores como la disciplina y la tolerancia. Jóvenes y adultos mexicanos fueron testigos de este proyecto gracias a la Embajada de Estados Unidos en el país y a la red de faros de la Ciudad de México. Through our program, Dancing to Connect, it's our signature arts education program. It's not about our dancers coming in and teaching the youth and young adults how to dance. It's about tapping into their creativity, bringing out their creativity, and giving them activities so that they learn more about themselves and about the people that they're working with. And so that through this process, we find that friendships are created, people come together, even from opposite sides of borders or opposite communities that might be in conflict, that they learn to love one another and realize that there's more that brings them together than divides. Los bailarines de Nueva York trabajaron durante 20 horas con alrededor de 100 alumnos de los 5 faros de las alcaldías, en coreografías que serán presentadas el sábado 8 de junio en la Feria de las Culturas Amigas. We believe that everyone can dance, that there's a dancer within all of us, that everyone has creativity within them, and that people just need to be given the opportunity to express themselves in a creative way, and to believe that they can dance and they can move and they can tell their stories. And so that's the philosophy that kind of is the base for everything that we do at Battery Dance. And we don't base our workshops on a specific technique. It's based on contemporary dance. It's not based on a modern dance technique. And the reason for that is to make it accessible to everyone. They don't need to know the grand technique, or they don't need to know ballet technique in order to participate. They can move in the way that they know how to move and dance in the way that they know how to dance. And so in our program, for example, here, many of the participants might not have any dance experience at all. And so through this process, the program and the arts are not just for the artists, but they're for everyone. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, pues hay que consultar las actividades del encuentro de Culturas Amigas para ver el escenario y la hora exacta de la presentación de, pues estos son los resultados de toda una semana de estar trabajando en los diferentes faros. Sí, y además un trabajo interesante porque, como ya escuchamos, es la primera vez que llegan estos coreógrafos que tienen ya más de 4 décadas trabajando en diferentes partes del mundo. Estamos hablando de que han visitado más de 60 países precisamente con este proyecto de trabajo en el que no importa si eres bailarín profesional o no, no importa la edad que tengas, no importa la técnica, lo que importa es lo que quieres transmitir a través de la danza, a través de la música y contar historias con el cuerpo a partir del contexto que te rodea. De eso se trata esta relación. Excelente. Sí, se trata de comunicar, se trata de expresar y de ser feliz con lo que se hace, ¿no? Y que tiene que ver mucho con la siguiente nota, güey. Así es. En 1996, el coreógrafo José Rivera Maya fundó la primera compañía de danza gay de todo el país. Y con el propósito de abrir un espacio para la expresión artística de esa comunidad fue creada.
permanece desde luego ese mismo espíritu ahora que dirige el primer festival de danza gay. Diversas compañías y solistas ofrecerán propuestas que abordarán el tema del intercambio de generaciones, estilos y percepciones del movimiento en el primer Festival de Danza Gay de la Ciudad de México. Tenemos folclore gay con la compañía México de Colores que dirige Carlos Antúnez. Tenemos una casa de Vogue, House of Drag, que dirige Brian Cárdenas. Tenemos ballet de estilo trocadero también, con 2 jóvenes y talentosísimos bailarines de danza clásica. Vamos a tener tango lésbico, vamos a tener tango queer, vamos a tener danza contemporánea, vamos a tener performance y, por supuesto, la compañía anfitriona, la Zebra Danza Gay, que presenta su más reciente estreno, Equinos en busca de sangre. Bajo el título de la teoría del arco iris, el festival busca representar con sus propuestas todas las luchas que han emprendido la comunidad gay por la igualdad de sus derechos. La danza gay es una danza irreverente, contestataria, militante, arriesgada, marginal. Una danza que habla de lo social, de lo político, de lo humanitario. Una danza que ha luchado en contra de la terrible pandemia del SIDA. Una danza que ha denunciado los crímenes por homofobia. Una danza en la que cada que se abre el telón se iza la bandera del arco iris, la bandera que nos representa a la comunidad LGBTTI, la danza que yo instauré en 1996 con la Zebra Danza Gay. La compañía anfitriona, la Zebra Danza Gay, estrenará su pieza Equinos en busca de sangre. Una pieza acompañada por una deliciosa música de blues, de jazz, en donde los habitantes de esta pieza habitan en el inframundo, en el Averno. Eso es Equinos en busca de sangre. El primer Festival de Danza Gay de la Ciudad de México se presentará del 7 al 9 de junio en el Teatro Guillermina Bravo del Centro Cultural del Bosque. Noticias 22, Óscar Cortés. Ay, bueno, se ve bien. Y esto de Trocadero me llama la atención. Ojalá que, tengamos tengan ustedes la oportunidad de ir a ver alguna de estas presentaciones. Realmente es un programa amplio, pero bueno, alguno de estas piezas seguramente podrán encajar dentro de nuestros calendarios porque pues, se ve bien. Además, interesante, la danza también utilizada como un movimiento político que puede criticar los paradigmas establecidos. El primer Festival de Danza Gay, qué bueno, hay que visitarlo. Bueno, el arte, si no se cuestiona lo que está haciendo, entonces creo que son solamente cosas bonitas, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, vamos a continuar con algo que también sacude. La Ciudad de México se convierte en el gran escenario para el performance. En primer lugar, el performance, si hay una cosa que lo une a todo, es que utiliza el cuerpo como soporte, ¿no? Entonces, esto nos abre a una serie de prácticas que pueden tener que ver con el arte propiamente tal, que es el arte de performance al que tú te refieres, puede tener que ver con el ritual, con la fiesta, puede tener que ver con las ocupaciones de espacio público, los plantones, los Occupy Wall Street, cuando los cuerpos se mueven colectivamente o individualmente hacia un espacio público. Entonces, en este sentido, nosotros entendemos performance de esta forma amplia, ¿no? Que incluye expresiones como más específicamente artísticas, intervenciones estéticas, pero que en lo más general utiliza el cuerpo mismo como un soporte de expresión. La Universidad de Nueva York organiza en la Ciudad de México del 9 al 15 de junio el 11º encuentro del Instituto Hemisférico de Performance y Política. Yo creo profundamente que el arte no es reflexión de los procesos sociales, ¿no? O de las transformaciones sociales. El arte, el performance, son motores
O sea, porque llevan, cambian y crean nuevos sentidos. Entonces, en momentos de cambio social, son justamente esas prácticas que nos hacen ver cosas de formas que no las veíamos antes, nos hacen hacer preguntas en formas distintas. A lo largo de estos días, 700 artistas y académicos de 23 países abordarán el ruido y el humor como detonadores de procesos de transformación social a través del arte. Viene la profesora Judith Butler, que es una filósofa, crítica, intelectual pública, conocida mundialmente. Estamos muy entusiasmados por tenerla con nosotros. Va a dar una charla magistral sobre el tema de la risa y el llanto y las formas e instancias cuando el cuerpo se quebranta en el espacio público. Así que nos tomó la idea del humor y nos va a dar una charla que yo creo que va a ser extraordinaria. Viene el profesor Richard Schechner, que es uno de los fundadores del campo de los estudios de performance, muy reconocido aquí en México por los estudiosos en el campo aquí. Vienen una variedad de artistas, digamos, de muchas partes. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, y todo cabe en un performance, es un recurso que tiene cualquier cantidad de vertientes y que puede irse más por la danza, por la música, por el teatro, y yo creo que esa es la nobleza que tiene esta manifestación. Con esta información vamos a una breve pausa y regresamos porque es viernes de Liminal, la ciencia en movimiento. Volvemos. A partir de la obra de artistas como Demián Flores, Boris Viskiin, Francis Salis, Matías Geritz y Julio Galán, el Museo de Arte Moderno nos hace una propuesta, Guamancio. Sí, es una propuesta que la verdad se antoja bastante revitalizante. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es hacer una revisión al pasado reciente de la expresión artística de nuestro país. Nuestra imagen actual, obra que realizó el muralista David Alfaro Siqueiros en 1947, es la pieza que escogió el curador José Manuel Springer para iniciar la muestra Territorios de la Memoria. Y no fue una selección arbitraria. Es una obra que muestra a un joven con el rostro de piedra y con los brazos extendidos. Una pieza que, según el curador, reúne la esencia de la exposición que se exhibe en el Museo de Arte Moderno y que tiene que ver con lo ocurrido en México en los últimos 30 años. Yo me planteé la exposición como una sinfonía de 4 tiempos, una sinfonía en la que cada núcleo abarca, digamos, algo que forma parte de la sociedad, de la historia y de la participación de la sociedad civil, que normalmente no aparece en los libros de historia, y eso me pareció importante. Entonces, en el primer núcleo hablo de la relación entre el poder y la sociedad. ¿Qué ha pasado con los partidos políticos? ¿Qué ha pasado con nuestros líderes, los sindicatos, etcétera, en las últimas 3 décadas, que fueron obviamente décadas de muchos cambios, ¿no? En el segundo núcleo, el curador reflexiona sobre el significado de la palabra patria y propone cambiar este término por el de matria, que es esta relación de una tierra que nos nutre, que nos da un paisaje, que reconoce 69 lenguas indígenas como lenguas nacionales. Creo que ya no estamos en esa patria masculina, paternal, y estamos entrando a una patria completamente distinta. Por eso los símbolos patrios y las alegorías que se manejan ahí, el Vía Crucis, los jinetes del Apocalipsis, la presencia de también los grupos delincuenciales, etcétera, todo eso está cambiando las relaciones entre los mexicanos y el territorio que habitan. La migración, el medio ambiente, el duelo por las desapariciones de mexicanos y las más de 200,000 muertes en el país son los últimos ejes temáticos de Territorios de la Memoria. Es una muestra colectiva en la que participan más de 50 artistas mexicanos, en cuya obra se ve reflejada nuestra realidad desde 1985 hasta la actualidad. Es una invitación al trabajo colectivo en beneficio del país. Noticias 22, Óscar Cortés.
Bueno, y ya decíamos que es un día de ciencia, es una noche de ciencia, así que tenemos contenidos que van a ver qué interesantes. Así es, vamos a hacer un viaje a ese universo subatómico y de eso nos va a platicar Karen con su invitado. Viernes de Liminal, la ciencia en movimiento, y hoy tenemos un invitado de lujo, Gerardo Herrera Corral, quien es investigador del Centro de Investigación y Estudios Avanzados Invenstav y también es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y es reconocido por su trabajo en el Gran Colisionador de Hadrones. Gerardo, muchas gracias por este tiempo para Noticias 22. Muchas gracias por la invitación, Karen. Encantado de estar contigo. Vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, porque me cuesta trabajo también entenderlo, pero que tiene que ver cómo es que está construido todo en el universo. ¿De qué está construida la materia? Estamos construidas de encanto, de belleza, de extrañeza y de partículas elementales. Gerardo, háblanos un poco, primero, ¿qué son las partículas elementales? Sí, efectivamente, actualmente tenemos una tabla de partículas elementales, la nueva tabla periódica de los elementos, que está formada por 6 quarks y 6 leptones. Esa es la idea que tenemos actualmente. Hay 6 quarks que tienen nombres muy imaginativos, como ya lo apuntaste. Los quarks más ligeros, que forman la primera familia, se llaman arriba y abajo. Los llamamos up y down en inglés, así que normalmente sintetizamos y decimos el quark U o el quark D, por arriba y abajo. Pero luego le sigue otra familia de quarks que son más pesados, que son el quark encanto y el quark extraño. Y luego la tercera familia y la última de las familias, que es la de los quarks más pesados, que es el quark cima y el quark fondo, los llamamos. También se les llamó al comienzo como el quark verdad y el quark belleza. Entonces tenemos esos 6 quarks que son los que forman a los protones, a los neutrones, que a su vez forman los núcleos de los átomos, que a su vez forman moléculas y que acaban constituyendo todo lo que nos rodea, ¿no? Y tenemos a los leptones, por otro lado. Tenemos a los leptones, también, así como tenemos 6 quarks, tenemos 6 leptones. La palabra leptón es una palabra griega que significa ligero. Puede parecer muy exótica, pero es esencialmente la palabra ligero, porque se pensaba que estos leptones iban a ser muy ligeros. Resultó que cuando fuimos descubriendo más las propiedades resultaron ser pesados. Pero el leptón, el primer leptón que conocimos, es una partícula que todos conocemos porque aprendemos desde la primaria algo sobre los electrones. Los electrones son los que están alrededor de los núcleos de los átomos. Y los electrones son los que hacen posible la electricidad cuando corren por un alambre de cobre. Y los electrones están en nuestro día a día. Es el leptón más ligero. Pero hay otros 2 leptones que son una especie de electrones más pesados, que es el muón y el tau. Y esas son, entonces, las partículas elementales. Estamos hablando de que, a diferencia de la tabla periódica que tiene 118 elementos, aquí está esta tabla, digamos, moderna, de los elementos básicos que componen a todo lo que existe en el universo. Pero hay uno del que no nos has platicado, que es la partícula de Higgs. ¿Qué particularidad tiene? Efectivamente, las partículas que acabamos de mencionar, los 6 quarks y los 6 leptones, los podemos ver en cierta forma como las partículas de materia. Son las partículas que forman lo que nos rodea. Pero hay otras 5 partículas que son las partículas de fuerza. Estas 5 partículas en realidad son mediadoras, son las que hacen que los quarks se unan, y a esas partículas las llamamos gluones, del inglés glue, que significa pegamento. Tenemos a los fotones, que forman la luz, y los fotones son los responsables de la interacción electromagnética, hacen que los protones y los electrones interaccionen eléctricamente. Y luego hay un W+, W- y hay un Z0, que son las responsables de una interacción a la que llamamos débil. Esas son las partículas de fuerza. Así como tenemos las partículas de materia, tenemos las partículas de fuerza, y hay otra partícula, como tú bien apuntas, que no es ni de fuerza ni es de materia. Es el Higgs. Y es una partícula muy especial porque esta partícula interacciona con las demás para darles masa, para darles una resistencia al movimiento, para comunicarles inercia, ¿no? Y esa partícula nos estaba faltando, es la más reciente en ser descubierta. Pensamos que podría ser la última.
descubierta en 2012 en el Gran Colisionador de Hadrones. A esta partícula se le considera de forma errónea la partícula de Dios, pero me gustaría que nos compartieras por qué, de dónde nace el nombre de la partícula de Dios. Sí, la partícula de Dios fue un nombre muy popular que se originó con un libro de divulgación escrito por Leon Lederman. Leon Lederman fue un gran físico, premio Nobel de Física, descubridor de uno de los quarks pesados, el quark belleza, se descubrió cuando él era líder de un equipo, y en los años 90 él escribió un libro de divulgación sobre las partículas elementales, y en ese libro de manera inevitable hablaba muchísimo de lo que sería el Higgs, porque no se lo había encontrado. Y en el libro se refería mucho a la condenada partícula que todavía no aparecía, condenada porque no aparecía por ningún lado. Se la venía buscando y no aparecía. De manera que cuando terminó el libro, su coautor y editor Dick Teresi le dijo, oye, ¿cómo titulamos al libro? Entonces a él se le ocurrió titularlo The Goddamn Particle. En inglés significa la condenada partícula. Por supuesto que Dick Teresi no dijo, no podemos ponerle ese título, no le podemos titular la condenada partícula al libro. Y entonces se le ocurrió quitarle el dem, y en inglés quedó The God Particle. Entonces, la partícula de Dios. De ahí el origen porque se le conoce como la partícula de Dios. Pero me gustaría, Gerardo, ¿qué trabajo, cuál ha sido el papel del acelerador de hadrones en estos descubrimientos? Mira, el Gran Colisionador de Hadrones es el proyecto más ambicioso hoy por hoy y en la historia de la humanidad. Es el instrumento científico de medición más grande que hemos construido, y en él se hace colisionar protones contra protones a la más alta energía. En él se descubrió al Higgs, que se anunció en 2012, era la partícula que nos estaba faltando, y se han hecho otros muchos descubrimientos. Se estudia el origen del universo, ahí se genera un plasma de quarks y de gluones extremadamente caliente y denso, que es la materia que formó a todo el universo, es la materia prístina, es donde comenzó todo, esta sopa de quarks y de gluones. Se está produciendo en el Gran Colisionador de Hadrones, se producen colisiones y lo estamos estudiando, queremos entender cómo era el universo en los primeros instantes. Todo eso está ocurriendo en este gran proyecto que ahorita está en pausa, pero que seguirá tomando datos y que seguirá haciendo estudios hasta el 2030, ¿no? Bueno, pues muy interesante, Gerardo. Para finalizar, la importancia de hablar de esta tabla de los 12 elementos base de la materia en el contexto de la conmemoración de la tabla periódica de los elementos. Así es. Hace 150 años, en 1869, un químico ruso, Dimitri Mendeleev, propuso un orden para los elementos, para lo que en aquel entonces se pensaba que eran los elementos. Y se la llamó así, se la llamó tabla de los elementos. Hace 150 años teníamos ese esquema y se conocían en aquel entonces no muchos, alrededor de 40 elementos químicos. Después esa tabla fue creciendo, actualmente conocemos 118, muchos de ellos artificiales, 94 naturales y el resto artificiales. Pero también en estos 150 años nos hemos dado cuenta de que no son esos los elementos. El nombre se quedó como tabla periódica de los elementos, pero le hemos agregado tabla periódica de los elementos químicos para distinguirla de la verdadera tabla periódica de los elementos, que son estas partículas de las que estábamos hablando, que son estos 6 quarks y 6 leptones que forman todo lo que nos rodea. Esta es la nueva, la moderna, la actual tabla periódica de los elementos. Gerardo, muchas gracias por habernos acompañado en esta sección de Liminal y nos despedimos con la promesa de que nos visites para hablarnos de un tema que trae de cabeza la física, la materia oscura. Encantado, Karen. Cuando quieras, platicamos. Muchísimas gracias, Gerardo. Muchas gracias. Nosotros seguimos con más información cultural en Noticias 22. Bueno, pues los científicos siempre nos vuelven a mover el piso y la tierra y nos dicen, aquí hay otra información y es acumulativa, entonces, bueno, de lo que a lo mejor aprendimos incluso en la primaria nosotros, ya cambió. Sí, que nos decían que todo estaba hecho a través de choni, es decir, carbón, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y algunos consideran que hasta el yodo. El yodo. Pero bueno, entre choni y choni ya nos damos cuenta que son otras cositas, quarks y todo eso. Efectivamente. Bueno, y continuamos con otros asuntos, en este caso que tienen que ver con la escena. Así es, la actriz y dramaturga Marianela Villa se pregunta por qué hay tintes de tragedia en
¿En dónde? Pues en toda historia de amor. Susana vive en situación de calle. Al caminar, se encuentra con un libro de Virginia Woolf que le permite reflexionar sobre la condición cultural que carga a la mujer en las relaciones amorosas. Y comienza a reescribir historias clásicas de Shakespeare y de Heine Müller para terminar con el cliché de la melancolía amorosa en la obra Para no morir de amor. Ha de sepultarse en tierra sagrada. Hay un personaje muy entrañable que es una niña que reescribe la historia. Entonces toma el personaje de Medea y de Ofelia, pero les da un giro muy interesante. Me interesaba mucho trabajar con Ofelia de Shakespeare y la Medea de Heine Müller, que realmente su Medea es ya una deconstrucción, ¿no?, de la Medea clásica de Eurípides. Pero también me interesaba cuestionar pues estos finales trágicos, ¿no? Como en la historia de la literatura los personajes o son muy invisibles o sus finales son terribles, ¿no? Por ejemplo, Ofelia muere ahogada en un río, Medea mata a sus hijos, asesina a la mujer de Jasón. Esta flor está relacionada con los recuerdos. Para realizar... Es un trabajo dirigido, actuado y escrito por Marianela Villa, quien cuestiona la condición social en la que se enfrentan las mujeres. También proviene de una necesidad personal de trabajar sobre ese tema, con el estudio de los diversos feminismos, estudios sobre género, pues eso, poner el dedo en pues en esa herida tremenda que tenemos las mujeres y que puede llegar a lugares pues muy terribles también, ¿no? Nos interesaba mucho eso, poner ese acento en cómo desde chiquititas estamos condicionadas, ¿no? Hay como un destino trazado, pero creo que lo podemos revertir y podemos reescribir la historia, y de eso es a lo que invita esta obra, que nos miremos desde otro lugar y que también la desobediencia como un acto importante, defender la alegría como un acto subversivo, ¿no? Darle la vuelta. Porque es terrible, la tragedia en la vida sí es una tragedia lo que vivimos. Entonces, que al menos en la representación podamos pues darle un giro. Noticias 22, Óscar Cortés. No puedo dejar de pensar mirando las obras de Shakespeare. Bueno, pues sí, efectivamente es lo que aprendimos de Shakespeare. Si no hay tragedia en el amor, pues prácticamente no es amor. Pues, sí, ¿de qué estamos hablando? Es interesante también recordar un poco a estos grandes creadores que han hecho, como mencionábamos hace unos días, el lugar común, los mejores ejemplos de la debilidad humana, que a partir de ello se ha generado, a partir de la obra de estos personajes, una idealización del amor que ha explotado fabulosamente bien el cine y en nuestro continente las telenovelas, que pues nos alejan de las realidades, y por de eso los estiras y frustración, la frustración ante las relaciones en gran medida es por esto, porque hay una expectativa creada, digamos, por la cultura y, como dice Wemansing, bueno, manifestada en diversos medios y que no corresponde necesariamente a la realidad. Sí, la obligación de ser feliz. Efectivamente. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero también queremos invitarlos al programa que habrá terminando Noticias 22. Debate 22, qué bueno se va a poner esto con Álvaro Cueva. Imagínense de qué va a hablar y con quién. Medios, noticias, cómo se manejan, qué hay detrás de la información que escuchamos, les creemos, ¿no? Cómo se mueve, y el personaje que tiene como invitado. Nada más y nada menos que Leopoldo Gómez, quien es vicepresidente de Noticieros Televisa, y también está Rafael Ocampo, director de Milenio Televisión. Imagínense, dos personas que han estado en el centro de la información en diversos momentos y situaciones coyunturales, van a hablar del manejo informativo en medios. Bueno, ya lo sabe usted, terminando Noticias 22, por el momento una pausa, que tenemos todavía más aquí en Noticias 22.
Continuamos en Noticias 22. El teatro de títeres y la música tradicional mexicana confluyen en el escenario del Teatro La Capilla. Teatro de títeres con música tradicional mexicana, basado en la célebre leyenda sobre el hombre que hace una alianza con la muerte. Se trata de El Doctor Improvisado. La obra surge a partir de un cuento que yo encuentro publicado por el Taller de la Gráfica Popular en 1905. Después empecé a estudiar Macario porque es la misma historia. Es una historia que se da en todo el mundo. Es decir, hay varias culturas que tienen esta historia del hombre con la muerte y de que establecen una amistad. En nuestro caso, en nuestro país establecen un compadrazgo en nuestra historia. Y siempre el hombre hace un acuerdo con la muerte en donde al final no puede vencer a la muerte. La obra cuenta con música tradicional mexicana interpretada en vivo por Alan y Olín García. Tocamos una jarana huasteca, una guitarra, un violín, un pandero y las claves, que es, bueno, el pandero y las claves son meramente para los efectos de sonido con los que acompañamos la escena. El violín y la jarana huasteca son, bueno, con esos hacemos el son huasteco, el tema de la obra, y la pirecua, de Michoacán. Es cierto, señora muerte. El montaje explora al máximo las capacidades del títere de guante con una estética inspirada en la Escuela Mexicana de Pintura y en el arte popular. No, es que mira mi traje que roto está y con estas lluvias temo que me vaya a sobrecoger una pulmonía. Es producto de una práctica y también es producto de un entrenamiento. Para esta obra original, es decir, tuve un año de trabajo físico. Y la idea era, en un teatrino muy pequeño para una sola persona, ver todas las máximas posibilidades que me podía dar. Ahora dime cuánto te debo. No la cobro. Ay. Mejor para afuera. Perfecto. Cada función hay algo nuevo, improvisamos tanto con la música como mi papá con los títeres, y estamos bastante bien acoplados porque alguna improvisación que hace mi papá con los títeres nosotros la tratamos de acompañar con la música. Afortunadamente nos sale bien. Soy rico, soy rico, soy rico, soy rico. Buenas tardes, los invitamos a que vengan a ver El Doctor Improvisado en La Capilla, en la Sala Novo, Madrid 13. Vengan, estamos 8 domingos, hoy fue el primero, nos quedan 7. Terminamos el 21 de julio, todos los domingos a las 12:30, los esperamos. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Mira. El 21 de julio, ya saben que tienen algunas semanitas para ir, pero no se retrasen porque luego no hay lugar. Con ayuda del investigador Elías Morado, la imaginación musical de los pueblos nahuas se extiende hasta nuestros días. Vamos a ver por qué. Las palabras indígenas que evocan a la música son estudiadas y retomadas por el investigador independiente de Elías Morado en su libro Toxochicaquilis, Nuestra Escucha Florida. Esta publicación de Editorial Fineo presenta al lector un panorama de las problemáticas del lenguaje que enfrentaron los pueblos nahuas del periodo prehispánico y colonial temprano y que desafían actualmente. Tiene un poquito más un carácter de exploración, es como un libro para explorar, porque la primera parte pues está llena de preguntas, está llena de planteamientos, de dudas que me parece que un lector general puede entender. Y después puede ir a la parte del vocabulario para empezar a explorar sobre esos conceptos, sobre las ideas que se le han propuesto. El diccionario de Alonso de Molina de 1571 llamado Vocabulario en Lengua Castellana y Mexicana y el publicado por Federico Nájel en 2009 son las fuentes escritas que retoma esta publicación, que también tiene como fuentes orales a nahuablantes del Estado de México, Guerrero y Puebla. La idea era conocer el estado de la lengua. Por ejemplo, ellos tuvieron que identificar instrumentos que aparecían en algunos códices y tuvieron que identificar palabras. Asimismo tuvieron que inventar palabras nuevas para instrumentos musicales contemporáneos o medios como un micrófono, por ejemplo, ¿no? Es muy interesante porque si bien son hablantes que no necesariamente son músicos, sino simplemente los escogimos por ser hablantes, tienen una capacidad
para innovar, una capacidad para proponer vocablos nuevos. Y por ejemplo, el ejercicio de asignarle un nombre a la palabra micrófono, nadie repitió. De acuerdo con la investigación de Elías Morado, en el siglo XXI hay una pérdida del 84% del léxico musical náhuatl. El libro puede descargarse de forma gratuita en la página toshochicaquilis.mx. Noticias 22, Karen Rivera. Bien interesante esto que nos acaba de compartir Karen Rivera en esta nota, porque cuando estamos hablando de un idioma tiene que ver con sus circunstancias, con su espacio, con las personas quienes lo hablan. Cuando el mundo empieza a aproximarse, cuando sabemos más cosas de otros lados, entonces tenemos la oportunidad de acceder a otras palabras, a otros objetos, y así es como se va enriqueciendo el idioma. De hecho, un idioma es vivo justo porque está cambiando. Un idioma que no cambia, pues simplemente desaparece, y esto que acabamos de ver me resulta absolutamente interesante. Ojalá, Karen, en otro momento tengamos oportunidad de seguir viendo cosas sobre esto, porque nos lleva a una cantidad de reflexiones enormes, y así es como se han conformado muchos idiomas en otras partes del mundo. El ejercicio que nos compartió también el autor de este libro es interesante, porque la manera en la que estas comunidades hablantes pueden darle nombre a un instrumento musical actual es de una creatividad inmensa, porque ninguno repitió un nombre para el micrófono, por ejemplo, ¿no? Y eso también habla de que, bueno, este libro es una especie de diccionario, que no funciona como tal, como un diccionario, pero rescata algunas de las palabras que tienen que ver con la música en estas lenguas originarias como el náhuatl. Pues ya estaremos muy pendientes de esta publicación. Vamos a continuar con más información, y esto nos lleva al Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes, porque abren las puertas. Hay una invitación ahí. Llamamos a mayores de 18 años que tengan proyectos, ideas de proyectos de arte y medios para producción o investigación, y también por primera vez estamos llamando a artistas con discapacidad a presentar proyectos para participar de estos fondos y de esta convocatoria. La convocatoria está abierta ya, ahora mismo, y cierra el 12 de julio. Es muy sencilla la postulación, hay que entrar a la página del Centro Multimedia o seguir nuestras redes sociales para encontrar la convocatoria. Llamamos a mayores de 18 años a presentar este tipo de proyectos. Cuando ganan, tienen 9 meses para la producción de sus proyectos. En el caso de discapacidad, no solo estamos llamando a arte y tecnología, sino a literaturas, a danza, a otras manifestaciones, pintura, que sabemos por este cuestionario que son temas en los que se están moviendo distintos artistas. De modo que, pues, si es un colectivo de danza, bienvenido; si es un colectivo de videojuegos, bienvenido. Y si alguien en lo individual está haciendo también alguna propuesta artística o algún tema de investigación, también muy bienvenidos. Llamamos ahí a proyectos editoriales, analógicos o digitales, que ya están en algún proceso de avance. Para este proyecto invitamos cada año un editor en jefe. Este año nos está acompañando Ekaterina Álvarez, ella ha estado en Turner, ahora es la editora del MUAC. Y cada editor invita a un grupo de especialistas a acompañarnos en diseño editorial, en maquetación, en gestión de derechos, en si es analógico o digital la publicación, de modo que la convocatoria está abierta ahora mismo también, cierra el 14 de junio y estaremos trabajando con este grupo a partir del 5 de julio y hasta finales de septiembre. Los universitarios son muy proclives a decir, vamos a hacer una revista sin mucha idea de qué puede pasar en medio de lo que eso implica. Y el acompañamiento de todos estos personajes creo que va dando luces de lo que implica tener un proyecto editorial y cómo en verdad llevarlo a término. Este fin de semana, la Orquesta Sinfónica Nacional va a ofrecer un concierto con sabor a Rusia de la mano del renombrado violinista Vadim Gluzman. Una vez más, la Orquesta Sinfónica Nacional hace mancuerna con el violinista israelí de origen ucraniano Vadim Gluzman
acompañados del coro Schola Cantorum de México y para estrenar una pieza de una compositora rusa. This time it is a very exciting project. We're playing a world premiere of work by a modern living composer, Lera Auerbach, and the name of the piece is Infant Minstrel and His Peculiar Menagerie. It's a complete fantasy world full with incredible phantasmagorical beings. It's written for violin solo, orchestra, chorus and soloists from the chorus. Vadim Glusman ha realizado una ardua tarea como maestro y como impulsor de la música de violín entre las nuevas generaciones. Uno de sus proyectos podría pronto llegar a México para apoyar a esos noveles talentos. My wife and I have established an organization in Chicago that is called Music Makers. We present festivals by now in Israel and in Chicago, and more importantly, we established a scholarship fund named after my late teacher, Arkady Fomin Scholarship Fund. And by now we have given over 30 scholarships all over the world to talented musicians, talented filmmakers. Además del concierto de este viernes 7 de junio, Vadim Glusman, acompañado de la Orquesta Sinfónica Nacional, ofrecerá un segundo programa el domingo 9 de junio en la sala principal del Palacio de Bellas Artes a las 12:15 horas. Con información y texto de Víctor Gaspar, Noticias 22. Y antes de una pausa, tenemos 5 pases dobles para que asistan al concierto que ofrecerá el mítico Kronos Quartet en el Palacio de Bellas Artes el próximo martes 11 de junio a las 8 de la noche. El ensamble musicalizará en vivo el documental A Thousand Thoughts, que rinde homenaje a sus 45 años de trayectoria. En pantalla tienen el correo electrónico al que deben comunicarse cuanto antes para poder ganar estas cortesías. Regresamos con más en Noticias 22. Bueno, seguimos con más música. El director de orquesta, Guillermo Sánchez, celebra un aniversario más al frente de coros y orquestas infantiles. Vamos a ver de qué se trata. El director de orquestas y coros infantiles, Guillermo Sánchez, celebra 29 años de poner en alto el talento de la niñez mexicana. Creador del sistema denominado Enlace Musical para el Desarrollo Integral de los Niños y Jóvenes, continúa trabajando como el primer día, con el objetivo de heredar un legado musical tangible a las nuevas generaciones. Creo que la música debiera acompañarnos desde antes de nacer y hasta el último de nuestros días. Es un ejemplo de vida. Nos da disciplina, orden, trabajo en equipo, valores, autoestima, idiomas, matemáticas. Tengo el orgullo con las redes de poder tener contacto con esos niños de hace 29 años que tenían 12, 14, 7 y que ahora son psicólogos, psiquiatras, músicos importantes. Creo que es darle a los niños la gran oportunidad, valores, autoestima. Yo, de hecho, toco 4 instrumentos. El piano, la melódica, el xilófono que lo tocamos, y en la escuela la flauta. El profesor Guillermo es un muy buen director. Le agradezco por haberme llevado a la sala de Nezahualcóyotl y a la Yolin Yolisli. Para mí es un honor ir a esas salas porque son una de las mejores del mundo, o tal vez la mejor del mundo. Con el profesor Guillermo aprendemos demasiado y nos divertimos. Aquí estamos con amigos, compañeros del salón.
para conmemorar su 29 aniversario, al lado de los cientos de niños que son protagonistas de sus coros y orquestas, ofrecerá conciertos los días 10 y 11 de junio en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Más de 500 niños y jóvenes en cada concierto estarán acompañados por músicos de la orquesta de la FUNAM que ejecutarán e interpretarán obras que van de lo clásico hasta la música popular. Con información y texto de Omar Vera, Noticias 22. Bueno, pues algo que les anunciamos al inicio del programa, desde antes. Así es, desde el corte. Desde el corte ya lo están esperando seguramente. Ya está listo el bandoneón y la viola, porque es viernes de música con Juan Arturo. Viernes de tango. En efecto, ya llegó, ya está aquí el gustado segmento Mirando Músicas. Buenas noches a todos, colegas, buenas noches por allá. Normalmente esta sección hasta ahora, a lo largo del tiempo, ha tenido sobre todo músicos y recientemente, ustedes ya lo saben, también ha tenido bailarines y coreógrafos. Hoy inauguramos una nueva vertiente, hoy también invité a un loco por lo menos. César Holguín, bienvenido. Astrid Cruz, bienvenida. Gracias. Lo de loco es para ti. ¿Sabe por qué lo digo? ¿A quién se le ocurre, César Holguín, un bandoneón con una viola? Porque a nadie se le había ocurrido antes, ¿cierto? Así es, pero se le ocurrió a Astrid, no a mí. Creo que la loca soy yo. Ah, además, Sí, bueno, era mi idea. locas, músicas, poetas locas. ¿De dónde surge esta idea de hacer una combinación de instrumentos? Yo no tengo lío, yo creo que cualquier instrumento casi se puede combinar como cualquier otro, pero esta es algo novedoso, ¿sí? ¿De dónde surgió la idea o por qué? Pues me pareció interesante la combinación, porque la viola es difícil de que tenga un protagonismo especial, entonces es un coro, bueno, es lindo. Por desgracia tu instrumento vive un poco a la sombra del violín, ¿verdad? Sí, y del cello y del contrabajo. Pero sobre y todo de del todos violín. los... Bueno, pero Sí. este dúo, Claro Oscuro Tango Dúo se llaman, lo va a componer ese entuerto. César, tú tienes una larguísima experiencia, mucho más que la que tiene Astrid en tango, y sobre todo en tu instrumento, en el bandoneón. ¿Con qué instrumentos solos has tocado? Además de los ensambles, ¿con qué instrumentos en dúo has tocado? He tocado con violín, con piano, con contrabajo, pero esto ha sido un trabajo muy interesante porque me parece que hay una empatía más que llamativa y en lo personal ha representado un desafío y un gran aprendizaje formar este dúo. Bueno, Astrid Cruz aquí presente es, entre otras cosas, miembro de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes y de la Orquesta Sinfónica de Minería, pero también haces música de cámara. Te haría la pregunta espejo de la que le hice a César, ¿con qué instrumentos solos has tocado con tu viola Pues, en música de cámara? Es que he trabajado en ensambles diversos, con cuartetos, de música contemporánea también, música latinoamericana y bueno, en este caso tango. Ahora. Entonces, esta sería tu primera incursión en un dúo con un instrumento nada más. Solamente yo y otro instrumento. Bueno, lo interesante del asunto es que ustedes creen que los traje aquí nada más por ocioso. No, van a tocar y van a tocar el día 14 de junio en el Foro Cultural Coyoacanense que lleva el nombre de Hugo Argüelles. Horario 20 horas. 20 horas. Recuérdenlo porque es muy importante que vayan por algo que les voy a decir un poco después. Foro Cultural Coyoacanense, 14 de junio, que es el viernes próximo. El próximo viernes. Próximo, a las 20 horas, no se lo pierdan. Pero puesto que sí es una novedad, es una primicia y no es para nada usual que toquen juntos un bandoneón y una viola, vamos a oír a qué suena Claro Oscuro Tango Dúo. La pieza se llama Molesú y es original del maestro César Holguín.
Decía yo en nuestro pequeño anuncio previo al inicio del noticiero que les iba a ofrecer una primicia. Ya se las ofrecí, ahora se las explico. Ahora les voy a preguntar cuánto tiempo llevan ensayando, desde cuando se juntaron, etcétera. Pero el dúo César Holguín y Astrid Cruz nunca habían tocado en público. Hoy, esta noche, tocan en público para nosotros aquí en el estudio y para ustedes por primera vez. Así que de entrada, gracias chicos por estrenarse con nosotros. Gracias a ti, Juan. Sí. Ahora, Astrid, el programa, ¿vieron ustedes por ahí el cintillo que decía Tango Mortale? No, ellos no se llaman Tango Mortale, Claroscuro, Tango Dúo. Tango Mortale es el título que le pusieron al programa debut, que van a tocar en el foro. ¿Qué compositores están representados ahí, además del que supongo que no falta? Bueno, evidentemente es Piazzolla, Astor que Piazzolla. es el que no falta. Daniel Vinelli también. Adrián Politi. Vamos a tocar un tango de Francisco Tárrega, que es solo para viola. Y también vamos a cometer un pecado porque yo he tenido la osadía de traer a Liszt para tocar el romance Oublié, que es una obra para viola y piano, y yo he hecho ahí una transcripción, adaptación para este dúo. Ahora bien, ahí hay que profundizar un poco, puesto que ya quedamos en que no hay tal antecedente de un dúo de bandoneón y viola, quiere decir que toda la música son arreglos vuestros, ¿cierto? Es cierto, sí. ¿Y qué tan complicado ha sido? Eso me interesa saber. Ha sido complicado sobre todo por este desafío que me ha representado trabajar con un instrumento que lamentablemente es menospreciado hasta por los propios músicos, ¿no? Y para mí ha representado ese desafío, pero a la vez ha sido muy, muy grato y satisfactorio porque ahora es como la primera vez que lo estamos escuchando, digamos, y me parece extraordinario porque hay una empatía que probablemente, y voy a cometer un acto de injusticia, siento ahora que se despega un poco del dúo ese que es violín y bandoneón, ¿no? Bien. Astrid, ¿cuánto tiempo llevan trabajando para este programa debut que van a hacer el día 14? Pues alrededor de 6 meses. 6 meses, vaya. Es decir, es un trabajo bastante meticuloso y bastante profundo, sobre todo es lógico porque se trata de una combinación inusual. Entonces, recuerden ustedes, el viernes 14, que es de hoy en 8 días, en el Foro Cultural Coyoacanense Hugo Argüelles, a las 20 horas con este programa Tango Mortale, con música de Piazzolla, de Holguín, de Vinelli, de Liszt, de Tárrega y Politi. Y tienen ustedes rápidamente una presentación en provincia también. Sí, esto es el día 28 de junio, dentro de las actividades del Instituto de Cultura de Quintana Roo. Entonces estaremos por ahí en 28 de junio en Cancún. Ya lo saben, hay música para nosotros, los chilangos de la CDMX, y música también para la gente de Quintana Roo. Astrid Cruz, mil gracias por estar esta noche aquí. Gracias por invitarnos. César Holguín, como siempre, gracias, es un gusto tenerlos. Mi querido y sobre Juan. todo, gracias por habernos dado la primicia de tocar por primera vez en público para nosotros, para nosotros y también para ustedes. Por darnos la próxima vez que venga César Holguín aquí, solamente no vamos a hablar de música, sino de sus otros oficios. El juego del sapo, que es fascinante, y los asados que se manda. Gracias, gracias colegas, gracias a ustedes, nos vemos el próximo viernes. Bueno, yo me quedé con ganas de un poquito más de música, ¿cómo ven, chicos? Yo estoy absolutamente de acuerdo. ¿Sí? Nos despedimos con más música y que tengan un excelente fin de semana. Hasta lunes. Buenas noches.